Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí, hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre, porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean,
matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque les enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. San Marcos vuelve a presentarnos la primera sección de su Evangelio, del Evangelio que hemos leído recién, un nuevo anuncio que Jesucristo hace del modo en el cual la redención se llevará a cabo, su pasión, muerte y resurrección, lo que conocemos como el misterio pascual. Y nuevamente también nos presenta frente a este anuncio de Jesucristo la perplejidad, la sorpresa de los apóstoles, el temor, la tristeza, la confusión que los apóstoles tienen frente a un anuncio de esas características. No comprendían los discípulos y temían hacerle preguntas, como esos temas que uno no comprende mucho y que tampoco quiere saber mucho, porque se da cuenta, porque advierte que son temas que nos van a implicar de una manera en la cual no queremos. Algo así sentían los apóstoles en aquel momento. Sabían que si Jesucristo atravesaba por eso que él mismo decía, ellos también de alguna manera se verían implicados. Pero además porque continuaba esta noción de que el Mesías no podía sufrir, no podía morir, no podía ser condenado a muerte. Y entonces estas noticias de Jesucristo, estos anuncios que va haciendo Jesucristo de la pasión, siempre son objeto de conmoción, de sorpresa, de tristeza por parte de los apóstoles. Después lo comprenderán, después de la resurrección, cuando Jesucristo los confirme en la fe y los envíe al mundo entero a evangelizar, a anunciar que mediante ese acontecimiento, pasión, muerte y resurrección, se ha producido lo más grande que se ha producido a lo largo de toda la historia, que es la redención de los hombres. Mediante esa noticia, que para los apóstoles todavía es muy oscura, Jesucristo está mostrando de qué manera los seres humanos íbamos a ser redimidos, rescatados del pecado. Luego de este anuncio, se nota, San Marcos pone en evidencia
la necesidad de perfección que tenían los discípulos. Todavía pensaban muy humanamente. Esto que Jesús le dice a Pedro con ocasión de un anuncio de la pasión: tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Los apóstoles también pensaban todavía muy humanamente, hablaban muy humanamente. Las preocupaciones que tenían todavía no eran las que realmente debían tener, y eso se pone en evidencia cuando Jesucristo les pregunta, al llegar a la casa, sobre qué habían hablado en el camino. No quieren responder, saben que el Señor los conoce, y además porque el tema de conversación era una lucha de egoísmos, en definitiva. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el más importante? Una mirada muy humana todavía, frente a la cual Jesucristo va a dar esa respuesta ejemplificada con un niño, en tanto la confianza que el niño tiene en sus padres, la confianza que nosotros como niños debemos tener ante Dios. Eso es lo que nos hace grande. Paradójicamente, nuestra pequeñez es lo que nos hace realmente grandes. Frente a las convicciones del mundo que los apóstoles vemos que todavía tenían, donde la pequeñez, la humildad, no era todavía valorada como correspondía. Entonces, la grandeza, ¿qué era? Bueno, era la preeminencia, el brillo, la autoridad, el reconocimiento, el éxito, la eficacia. Eso es grande, eso es importante, eso da dignidad. Y en cambio Jesucristo plantea exactamente lo contrario. Nuestra grandeza radica en nuestra pequeñez, pero no lo dice solamente por nosotros, sino porque Él es el primero que vive esto que después predica. Esa pequeñez de Jesucristo, esa humildad de Jesucristo, esa confianza del Señor en su Padre Celestial. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Con lo cual nos muestra que la humildad, que la pequeñez en este sentido espiritual, es la puerta de entrada a la misericordia de Dios. Así como Jesucristo lo va a decir también con respecto al perdón, que lo rezamos en el Padre Nuestro. Perdonar a los demás, estar dispuestos, tener el corazón dispuesto para perdonar, es un beneficio más para quien perdona que para quien es perdonado. Porque cuando perdonamos a los demás, somos perdonados por Dios. Cuando somos misericordiosos, el Señor es más misericordioso todavía con nosotros. Y aquí sucede lo mismo. En la medida en que somos humildes, confiamos en Dios en primer lugar, su presencia es más intensa, más potente, más fuerte, más efectiva en nuestras almas para conducirnos hacia la patria celestial. Y por último, esta pregunta que Jesús hace a los discípulos no la debemos entender, por supuesto que no la debemos entender como si Jesucristo no lo supiera. Él lo sabe todo, conoce hasta la profundidad más íntima del corazón de sus discípulos y la nuestra también. A cada uno de nosotros nos conoce con la perfección con la cual solo Dios puede conocer a una criatura. No era para enterarse del tema, era para poner en evidencia la enfermedad que había en aquellos corazones. Pero además, especialmente para nosotros, esa pregunta tiene un sentido un poco diverso o más profundo si la escuchamos a la luz de lo que significa el camino. En una primera instancia, el camino es físicamente lo que habían recorrido los discípulos con Cristo hasta llegar a la casa de Pedro, probablemente en Cafarnaúm. ¿De qué hablaban en el camino? ¿De qué hablaban en este trayecto? Pero el camino en el Evangelio suele significar mucho más que eso, suele significar la vida misma. El camino es una forma, la palabra camino es una manera de referirse a la vida. Y si lo vemos de esa perspectiva, lo que Jesucristo les está preguntando es qué conversaban durante la vida, no solamente durante un trayecto.
¿Y qué es esa conversación? La conversación revela las prioridades, revela los intereses, revela lo que a uno le importa. De la abundancia del corazón hablan los labios, dice aquel proverbio. Y entonces esta pregunta adquiere unas dimensiones mucho más profundas y mucho más extensas y en cierta manera mucho más o mejor aplicables a nuestra vida. Porque esto lo pregunta Jesucristo al fin del camino. ¿Qué conversaban por el camino? Es como si nos estuviera preguntando y nos lo preguntará al fin de nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente nos ha importado en la vida? Eso es lo que subyace a esta pregunta. Al fin de nuestros días, el juicio tendrá que ver con esto. ¿Qué es lo que realmente nos importó? ¿Qué es lo que realmente le dimos valor, le dimos importancia, le dimos prioridad? ¿Cuál fue nuestra principal preocupación durante toda nuestra vida? Y ojalá podamos responderle al Señor: nuestra principal preocupación fuiste tú, nuestro principal interés fue el Señor, fue Dios, y todo lo demás en orden a Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva Jesucristo mismo se presenta como el camino, la verdad y la vida. ¿Qué conversábamos por el camino? Es que conversábamos siendo cristianos, siendo hijos de Dios, porque Jesús es el camino. Y ciertamente que nuestra prioridad es ese mismo camino con mayúsculas, un camino que nos conduce a la verdad y a la vida eterna. Pidámosle con humildad a Jesús entonces en esta celebración, en esta Santa Misa, que nos ayude a ordenar nuestras prioridades y que nuestro interés fundamental sea siempre su presencia en nuestro corazón. Pidamos humildemente esta gracia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Recordemos que las colectas de hoy y de las misas de mañana se destinan a la colecta nacional Más por Menos, para ayudar a aquellos que menos tienen. de nuestras manos, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto de la caridad. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.